tema, el Mundial de la FIFA Qatar 2022. El fútbol es la fiesta, perdón, el fútbol es el deporte más conocido de la historia. Ya sea a través de las pantallas o en la misma cancha, los fans están dispuestos a darlo todo para ver a sus equipos favoritos ganar. Eso sí que la mayor fiesta de fútbol está por comenzar. El país, Qatar, ha sido escogido como sede principal de la visita mundialista. La Copa Mundial de la FIFA 2022 ha sido el país árabe ha sido elegido como sede principal de la Copa Mundial del FIFA 2022 y esto le ha traído diversas polémicas y críticas. Se estima que Qatar ha gastado más de 2.000 millones de dólares desde que fue elegido como sede del Mundial en el año 2010. Qatar es un estado soberano y se encuentra al oeste de Asia con no más de 2 millones de habitantes. Esto no le ha impedido que pueda desarrollar diversos estadios para que se lleve a cabo el Mundial de la FIFA. Pero esto no lo aleja de las críticas y polémicas. Es por eso que vamos a tratar de responder en este debate las siguientes preguntas. ¿Se deberían aplicar las reglas de Qatar hacia todas las hinchadas de los diversos países? ¿Se estarán vulnerando los derechos humanos? Bueno, este debate está compuesto por dos equipos. El primero está a favor de las normas y leyes que se rigen en Qatar. Está compuesto por Luciana Suárez, que es socióloga de la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú. Luego sigue Claire Santopa Visconti, que es antropóloga de la Universidad de Lima. Y por último, Mariana Quirós, que es reportera del CNN. El otro grupo está a favor de la libre expresión en este país árabe, compuesto por Alonso Mío, sociólogo de la Universidad Nacional Miguel de San Marcos, Pedro Guerrero Breña, estudiante de Estadística en la Universidad de Lima, y por último Benjamín López, profesor de Turismo en la Universidad de Ciencias Aplicadas. Para organizar el presente debate y se lleve a cabo con orden y el respeto que se merecen cada equipo, voy a mencionarles las reglas que tienen que seguir. Esto aplica para los dos equipos para evitar desacuerdos e injusticias. Los participantes deberán presentar sus argumentos, ya sea con material de apoyo. El debate debe estar dirigido por un moderador, que en este caso soy yo. Durante el debate deberán procurar hablar con un tono de voz adecuado para que los espectadores de este debate puedan escuchar sus argumentos con claridad. Entre otras medidas, se deben evitar los gritos, los insultos, ya que este debate se está llevando con respeto. Este debate se realiza para conocer las diversas opiniones y críticas hacia el país Qatar, elegido como sede principal del Mundial. Recordemos que todos los puntos de vista son correctos y se debe poner por delante el respeto y la tolerancia. En conclusión, en este debate veremos dos puntos de vista. El primero está a favor de las normas y leyes que se rigen en este país Qatar desde hace muchos atrás, poniendo como la siguiente pregunta: ¿por qué se tienen que respetar las normas de otros países hacia un país que los está acogiendo? El segundo grupo está a favor de la libre expresión en este país árabe y está en contra de los ataques que se le están haciendo hacia las diversas hinchadas que van a este país, ya sea por su raza, orientación sexual, religión, etc. Sus argumentos refieren a la defensa de los derechos humanos, como el derecho a la bienestar y seguridad del humano, a no ser preso ni encerrado injustamente, a la discriminación ya sea por su raza, sexo, orientación sexual, religión, etc. Al derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de sus derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad humana y de su personalidad. Primero escucharemos al equipo que está a favor de la libre expresión en este país. Comenzamos por Alonso Mío León, sociólogo de la Universidad Nacional Miguel de San Marcos. Probablemente no muchos conocemos el triste caso de Paola Chetekar,
Una mexicana de 27 años que pasó de ser agredida sexualmente por un hombre en Qatar a recibir una condena de cárcel y una pena corporal. Paula trabajaba en los preparativos del Mundial cuando fue violada y al denunciar este hecho con las autoridades cataríes, ella fue acusada de adulterio y de sexo extramatrimonial. Tras intentos fallidos de las autoridades por hacer que ella se casara con su propio agresor, Paola fue arrestada y condenada a una atrocidad: recibir 100 latigazos. Aun cuando había pruebas de que este hecho era verídico, este hecho demuestra la injusticia y arbitrariedad en el país sede del Mundial. Además, es uno de los ejemplos más grandes de la violación de los derechos humanos en Qatar, un país súper moderno que irónicamente está muy atrasado culturalmente. Muy buenos días, mi nombre es Alonso Mío y junto a mi grupo, con Pedro Guerrero como primer refutador y con Benjamín López como conclusor, nos encargaremos de demostrar las maneras en las que las normas en Qatar afectan negativamente a los aficionados durante esta fiesta del fútbol. Para empezar, me gustaría mencionar lo que es la cultura, la cual puede definirse como un conjunto de características propias e inherentes de la persona, dentro de las cuales también están incluidas las fiestas, la sociedad, la cultura, las tradiciones, las creencias, la religión, el género y la orientación sexual. Por lo tanto, entendiendo que el género y la orientación sexual forman parte importante de la cultura, hemos de mencionar que las normas en Qatar presentan una problemática real que sí puede trasladarse a un ámbito deportivo. Por lo tanto, defendemos que las exasperantes limitaciones en Qatar representan una represión contra los derechos humanos y la propia identidad cultural de las hinchadas en Qatar. Tiempo. Ahora damos paso a Luciana Suárez Marca, socióloga, antropóloga de la Universidad de México. Bueno, a Qatar se le conoce por ser un país con tener normas un tanto estrictas, tanto en su vestimenta como en comidas y bebidas. Por eso hay muchos de la hinchada, gracias al Mundial, que están en contra con su religión y su pensamiento hacia esto, por lo cual ha recibido mucho odio a través de las redes sociales. Incluso los canales de noticias no están ayudando mucho y hasta le han llegado a apodar como la Copa del Mundial de la vergüenza. Refutando a mi compañero Alonso sobre la chica que ha sido violada, al final la chica ganó el caso gracias a la SRE y la chica actualmente ganó el juicio, entonces no tiene la condena ni nada por el estilo, incluso volvió a su país y puede volver a Qatar. Aparte de esto, la islamofobia que ha sufrido Qatar durante los últimos años ha sido bastante vista por las redes sociales, obviamente, y uno de estos es de la islamofobia. Una de las características que tiene la gente de cometer hacia el Islam es violar sus símbolos religiosos y sus santidades religiosas, como en el caso de un australiano que ocasionó un tiroteo en dos mezquitas, matando a 51 personas, donde estaban incluidos niños, en el 2019. Y también este chico tenía como propósito quemar estas mezquitas, y en vez de dos mezquitas, en vez de hacer un tiroteo en dos mezquitas, iba a ser en tres mezquitas, pero esto lo detuvieron antes, y se asegura de que este tiroteo estaba planeado desde mucho más antes para ocasionar el peor daño posible. Ahora, nuevamente, damos paso a Edgar Mío León, sociólogo de la Universidad Nacional de México. Entiendo perfectamente el punto de mi compañera Luciana Suárez. Ciertamente, la mexicana Paola Chetecar logró zafarse, entre comillas, de este castigo gracias a la Embajada Mexicana y a otras organizaciones. Sin embargo, el simple y mero hecho de que sea condenada a tal atrocidad ya representa una violación contra su integridad como persona. Así que, para dar otro argumento, me gustaría iniciar diciendo que las normas y limitaciones en Qatar representan un atentado contra los derechos humanos. Este es un hecho innegable, y de hecho la Comisión Internacional de Derechos Humanos
ha identificado como mínimo 7 derechos, o 9 en realidad, que están siendo vulnerados por esas normas, dentro de las cuales encontramos la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la libertad, el derecho a las garantías procesales, el derecho al uso pacífico de los bienes, el derecho a la equidad, el derecho a la no violencia, a la no discriminación y, por último, a la libertad de asociamiento. Por lo tanto, sí pues, los estados como Qatar deberían garantizar el ejercicio pleno de estos principios fundamentales. Caso contrario, estarían violando estos mismos derechos por omisión. Ahora bien, aún admitiendo que los derechos humanos no lo son todo y que su uso sí que puede ser restringido válidamente durante eventos deportivos como este, la Comisión reitera y es muy firme en que hay 4 requisitos para que esto pueda darse. Número 1, que se respete el Estado de Derecho. Número 2, que haya un principio de legalidad. Número 3, que se respete la dignidad de la persona humana. Y número 4, que no haya discriminación. Por si eso no hubiera quedado lo suficientemente claro, la discriminación puede definirse como todo acto denigrante y desigual hacia una persona por razones de sexo, género, color, etnia, lengua y orientación sexual. Por lo tanto, la realidad en Qatar es que se están vulnerando los derechos y la integridad de las personas de las hinchadas en Qatar. Es increíble que no se tomen en cuenta mucho los derechos de las personas inmigrantes que al fin y al cabo representan el 80% de la población total qatarí. Damos paso a la gracia de Grupo Postón, titular de la Universidad Pontificia Católica de Chile. El respeto tiene que venir de ambas partes. Estudios psicológicos afirman de que si no se da un respeto adecuado, esto puede afectar de manera de que, por ejemplo, si las hinchadas no llegan a respetar la cultura catarí, ¿por qué los cataríes tendrían que respetar su cultura o alguna creencia que ellos tuvieran? Sin embargo, la religión islámica tiene como base la tolerancia y el respeto hacia los no musulmanes. Esto incluye respetar sus creencias. Además de que el secretario de Turismo, Ramón Rivas, de Salvador, afirma de que el ser humano no nace predestinado, sino que lo predestina el medio social y natural en el que se desarrolla. Respondiendo a su argumento de que se respetan los derechos humanos, hubieron un mundial que se apodó el Mundial Nazi que se realizó durante la Segunda Guerra Mundial, en la cual tampoco se afectó gente de raza oscura. ¿Por qué? Por el simple hecho de que en ese entonces había una guerra y esta, la cual vulneraba los derechos de otro país que no se llevó a cabo. Y otro ejemplo sería el Mundial de Corea-Japón, en el que se tuvo que respetar las creencias y religiones que había en estos países. Por ejemplo, Japón tiene la cultura de quitarse los zapatos al entrar en algún lugar religioso o al entrar en su misma casa. A continuación damos paso a Pedro Guerrero Reyes, desde la Abriendo paso por mi postura, tenemos bien en claro que el Mundial de Qatar va a significar un gran contraste en esta sociedad, tanto en historia mundialista como en costumbres a las que estamos normalizados. Siguiente, ¿por qué en Qatar deberían seguir las mismas costumbres los países que van a ver contar? O sea, los aficionados que van a escoltar a sus propios países. Si tanto venimos diciendo que las reglas, costumbres y civilizaciones han hecho que si tanto tenemos en claro que las civilizaciones dejan en claro las normas muy rígidas y los aficionados tienen que seguirlas, porque si no tendrían la pena judicial. Y siguiendo con los casos, el caso de la mexicana que fue abusada sexualmente y aún así tuvo o tiene la opción de casarse con su agresor, porque
tiene que seguir las normas o costumbres del Emirato Árabe. A continuación damos paso a Mariana Quiroz Palomino, reportera de CNN. Sí, bueno, en primer lugar, ustedes han hablado de todas las normas que según la parte occidental se consideran negativas o poco éticas. Pero no todas las normas que existen en Qatar llegan a ser malas. Por ejemplo, existe la prohibición del alcohol y la prohibición de las malas palabras. Y estas pueden tener un efecto positivo. Por ejemplo, según el psicólogo Sergio Morales, es un colega que entrevisté, mencionaba que el uso de las malas palabras puede llegar a ver cómo te perciben las demás personas, cómo te percibe tu familia. Si es que te consideran una persona interesante o no. Si es que obtendrás un ascenso o un trabajo. Y cómo te perciben las personas que no reconocen. Asimismo, el uso de las malas palabras llega a activar la parte simpática del cerebro, la cual se prepara para el ataque o huida en casos de peligro. Entiendo a la prohibición del alcohol. El alcohol, como se sabe, llega a causar adicciones. Estas adicciones se pueden evitar y llegan a tener ciertas secuelas a largo y corto plazo. Por ejemplo, a corto plazo se podría evitar accidentes automovilísticos, problemas domésticos o situaciones de agresión sexual, y a largo plazo enfermedades del corazón, tipos de cáncer y la más grave que es el alcoholismo. Ya para cerrar y recapitulando lo que hemos mencionado, sí, el caso de la mexicana Paola ha sido uno muy grave, pero como se mencionó y refutando a mi compañera Luciana, terminó saliendo positivo para la mexicana. Es cierto que es cuestionable que algo así se tenga que vivir, pero hay que tomar en cuenta que Qatar es un país muy pequeño y recién naciente. De hecho, recién tuvo su independencia en el año 1971, teniendo recién 19 años de actividad independiente. Y su constitución, la cual salió provisionalmente en el 72, recién se creó su primera constitución en el año 2003, en la cual se menciona en el artículo 4 y 5 el respeto hacia las personas, sin importar su raza, color y sexo. Y sí, tal vez no se haya estado cumpliendo, pero ¿en qué gobierno no existen problemas y deficiencias? Es un país que apenas está naciendo. Y, por ejemplo, han mencionado sobre las discriminaciones hacia los homosexuales. Es algo que sí está pasando, pero esto también ha pasado en países occidentales, solo que años atrás. Y, por ejemplo, poniendo el caso de Argentina, que tiene 108 años de su independencia, se tomó la primera ley en el 2000 de la adopción. ¿Quién no sabe que eso no podría pasar más adelante en Qatar? Bueno, yo creo que toda esta problemática se debe hacia la falta de información que llega a haber debido a los noticieros, las películas, series, memes, etc. Y es por eso que le pido a ustedes, y como futuros ciudadanos de nuestro país y del mundo, que sean más críticos con la información que consumen, que sepan investigar e indagar, que no se dejen llevar por una historia que puede dejar como el bueno a uno y como el malo de la historia al otro. Gracias. A continuación damos paso a Benjamín López Medrano, profesor del Turismo de la Universidad de Ciencias Aplicadas. Bueno, según el Instituto Nacional en contra de la xenofobia, la discriminación y el racismo, las medidas tomadas en Qatar refuerzan las conductas discriminatorias en contra de los grupos vulnerables. Además, estas conductas no contienen un fundamento sólido y solo se escudan bajo la religión islámica de esos países. En primer lugar, tenemos que entender que la Copa Mundial es uno de los eventos televisivos con más audiencia a nivel global. Por lo tanto, este tipo de declaraciones puede tener una gran influencia sobre las masas y generarles ideas discriminatorias. El mayor miedo de los especialistas es que estas medidas puedan influenciar especialmente a los niños, quienes pueden llegar a pensar que estos grupos son incorrectos o inmorales. Esto se puede refutar mucho más en la actualidad, ya que el fútbol tiene un gran impacto sobre las personas. En segundo lugar, tenemos las diversas críticas que han hecho las autoridades sobre el tema. Por ejemplo, el embajador mundial ha afirmado que la homosexualidad es un daño a la mente,
una afirmación la cual contiene un pensamiento homófobo a la vista de todos. Otro ejemplo sería el ministro de Relaciones Exteriores británico, el cual fue muy atacado por decir que los homosexuales deben ser respetuosos en Qatar. Esto atenta contra la libertad de las personas y le da el poder a cualquier ciudadano de juzgarlos como si fueran alguien inmoral. Y de darse esto, la condena puede ser de hasta 7 años según las leyes islámicas. Sintetizando, las normas sociales de Qatar no solo son un atentado en contra de los derechos humanos y sus libertades, sino también resulta en una conducta muy negativa hacia las minorías de la sociedad, haciendo que personas inocentes se vean culpables de delitos que ellos ni siquiera han cometido. En conclusión, en este debate hemos visto dos puntos de vista. El primero está a favor de las normas y leyes que se rigen en Qatar desde hace mucho tiempo atrás. También se apoyó la posición de estas leyes y normas hacia todas las hinchadas de los diferentes países. Y se pone como pregunta por qué se debe de dar las leyes y normas de otros países sobre encima de Qatar, que los está acogiendo para que puedan presenciar en la Copa Mundial de la FIFA. El segundo equipo está a favor de la libre expresión en este país, poniendo como argumentos los derechos humanos, como no ser detenido, preso y desterrado injustamente, como el derecho al libre pensamiento y conciencia, ya que esto permite el buen desarrollo de la dignidad humana y de su personalidad. También a la no discriminación por su raza, sexo, orientación sexual, pensamiento ni religión. También se pone como argumento el derecho a la protección civil y seguridad. Hemos elegido al equipo a favor de la libre expresión en este país árabe como ganador de este debate, ya que presentaron buenos argumentos a favor de los derechos humanos universales. Muchas gracias por su atención prestada.